En este video vamos a ver el manejo del DOM en JavaScript por medio del objeto document. Entonces aquí tenemos una página de ejemplo y nosotros podemos ver sus elementos por este lado de acá en el Chrome Developer Tools. Y vamos a ver que ahí está el DOM representado de todos los elementos que nosotros tenemos en el documento HTML, ¿no? Desde el elemento raíz HTML, los dos elementos que contiene, que son el head y el body, y cada uno de esos elementos con todos los elementos que contiene dentro, ¿no? Toda la anidación de elementos se representa en este DOM. Y si vamos a lo que es la consola, nosotros vamos a ver que podemos utilizar el document, que sería el objeto que contiene todos los elementos del mismo DOM. Entonces esto nos va a permitir por medio de JavaScript poder manipular estos elementos y añadirle algunas otras formas de interacción con los usuarios. Entonces aquí tenemos el objeto document y nosotros podemos trabajar. Hay varias formas de seleccionar esos elementos para tenerlos ya, para luego ponerle los elementos de interacción, pero para seleccionar cualquier elemento de la página podemos trabajar con el objeto document y utilizar el método getElementById. En este getElementById le vamos a pasar el string, que sería el nombre que tiene ese identificador que le hemos puesto. Eso obviamente lo trabajamos en HTML con el atributo ID. Entonces el valor que le pasamos a ese atributo, ese valor tenemos que utilizar aquí y pasarlo como string. En este caso, yo en los elementos, yo en el header tengo una imagen que tiene el ID logo. Entonces yo desde la consola puedo trabajar con ese ID y utilizar el getElementById. Entonces de esta forma me va a seleccionar el elemento. Si se dan cuenta, aquí me va a seleccionar el elemento, ahí me lo muestra también en el navegador. Entonces yo a ese elemento ya luego le puedo agregar cualquier otro elemento de interacción, pero ya lo tengo seleccionado, que eso al fin de cuentas debería ser lo primero que tenemos que hacer. Entonces está el document getElementById. Otra opción también para utilizar es el document getElementByClassName. Esto ya es utilizando el atributo class que trabajamos en los elementos en HTML. Aquí podemos trabajar también con el class. Entonces hay un class series que se lo hemos puesto en section y ahí vamos a encontrar tres elementos con ese class series. Entonces cuando ya encuentra más de un elemento, lo que va a hacer es poner en un array que va a contener cada uno de estos elementos. Entonces nosotros podemos trabajar ya con el array. Entonces si tengo esta selección de los elementos, yo puedo de repente decirle que solo seleccione el primer elemento. Entonces ahí nos va a devolver el primer elemento. También podemos decirle que seleccione el segundo y también el tercero, ¿no? Entonces ahí nos da las opciones. Entonces ahí podemos utilizar esta forma también con el getElementsByClassName. Y otra forma también es el document getElementsByTagName. Y el tag name sería el nombre de la misma etiqueta, no podemos utilizar el mismo section. Finalmente nos va a devolver lo mismo que el class porque está manejando también el mismo class. Podemos trabajar con header de repente. Entonces ahí tenemos el elemento header y tenemos entonces en resumen esas tres formas de seleccionar los elementos. Uno sería por medio del document getElementsById. Ese sería el primero. GetElement como mayúscula, getElementById. Otro sería el getElementByClassName. Hay uno también getElementByName que podemos trabajarlo con el name de HTML, el atributo name. Hay otro getElementsByTagName. Entonces esas son algunas formas en las que nosotros podemos seleccionar elementos de HTML, seleccionarlos de los elementos del DOM y luego añadirle interacción, todo por medio de JavaScript.